La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia nos enseña que nosotros debemos cuidarnos. En varios pasajes de la Biblia habla de que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Dios es nuestro protector y Él es nuestro ayudador. Él nos ayuda, suple nuestras necesidades, pero también la Biblia dice que nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ayuda, Dios nos bendice, pero Él desea también que nosotros podamos hacer nuestra parte. Nuestra parte es cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. Hay diferentes áreas que cada ser humano tiene, ¿verdad? Desde la parte física, la parte espiritual, la parte emocional, la parte familiar, las relaciones interpersonales con las demás personas, en el trabajo, en toda la convivencia de esta tierra. Y nosotros debemos entender que Dios desea que nosotros en todas esas áreas, Él nos ha dado la responsabilidad de cuidarnos. La Biblia dice en Eclesiastés, ¿quién se cuidará mejor que yo mismo? Y es que nosotros, con la ayuda del Señor, es que tenemos que velar por nosotros mismos. Y yo quiero hablar de ese tema, he sentido en mi corazón hablar de ese tema, porque me parece que algunas personas no entienden la importancia de ellos cuidarse. Y a veces estamos pendientes a muchas cosas en la vida y estamos en ese afán en las cuestiones materiales, dedicados al trabajo, a la supervivencia, a diferentes áreas, pero no sacamos no tenemos la conciencia ni sacamos tiempo para cuidarnos a nosotros. Y es importante que nosotros nos cuidemos porque, como dice la Biblia, ¿quién se cuidará mejor que yo mismo? Nosotros tenemos que cuidarnos en todas las áreas, porque nadie nos cuidará como nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que tener esa conciencia y cuidarnos. Es bueno pensar, ¿me estoy cuidando realmente como debo? ¿Estoy dedicando tiempo para mi persona, para mí mismo? ¿O estoy tan dedicado a tantas otras cosas o a velar por otros que me he descuidado? ¿Okay? Y una de las cosas iniciales por las cuales nosotros tenemos que cuidarnos es de nuestra vida espiritual. Ese es el primer punto, porque cuando uno se cuida espiritualmente, entonces él logra establecer un balance en la vida nuestra. Muchas personas no tienen un balance en su vida, no tienen prioridad de cuidado en su vida, porque en primer lugar descuidan la parte espiritual, y esa es la base. De lo espiritual es que se proyecta a lo material, porque ahí, cuando nosotros nos cuidamos espiritualmente, entonces nos encaminamos a la voluntad de Dios y conocemos la voluntad de Dios y entramos en la voluntad de Dios. Y cuando uno conoce la voluntad de Dios, entonces uno valora su vida y sabe hacia dónde se dirige y es la forma más correcta de nosotros cuidarnos. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo, hablando a su vida. Él era un joven que estaba proyectándose al ministerio, ayudando a Pablo, y Pablo lo estaba discipulando y encaminando. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo del verso 12 en adelante, pero voy a hacer énfasis en el 16, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate que claro, el apóstol, por guianza del Espíritu Santo, le habla a Timoteo y por ende a todos nosotros, porque está ahí la escritura para nosotros, y le dice bien claro que ninguno tenga en poco tu juventud o tu ancianidad o tu inexperiencia. O sea, en primer lugar, no tienes que dejarte llevar por lo que otros piensen de ti. Lo que otros piensen de ti, lo que otros digan de ti, eso es su convicción, eso es su determinación, pero eso no debe influenciar en tu vida. Hay personas que no cuidan, por ejemplo, su oído. Hay que cuidar todos los órganos, ¿verdad? Y uno de los órganos que hay que cuidar es el oído. ¿Por qué el oído? El oído espiritual, de lo que tú oyes. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, tú tienes que tener cuidado de lo que oyes, porque lo que oye puede influenciar en ti. Ese es un conducto, el oído es un conducto que a veces lo utiliza el enemigo para lanzar ataques utilizando a otras personas, porque vienen a veces palabras cargadas con mala intención para desanimarte, para crear duda, desconfianza en ti. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Tienes que cuidar tu oído de lo que tú oyes, porque esas cosas te pueden dañar, porque como dice ahí la escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que se pasan su vida interesados en todo lo que pasa en la vida de los demás. La Biblia dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo, y eso parece jocoso, pero es la Biblia, es la palabra de Dios. O sea, no es posible que una persona creyente, que ama al Señor, que quiere crecer, que quiere desarrollarse, que quiera cumplir su propósito en la tierra, ande chismeando. Y algunas personas no dicen, no, yo no chismeo, pero prestan su oído al chisme, que es lo mismo. Se hacen cómplices. No podemos vivir en esa dimensión. El verdadero cristiano no está en esa. Cristiano o cristiana, ¿verdad? Porque hay cristianos y hay cristianas que están en esa actitud. No, si tú realmente te amas a ti mismo, no puedes permitir que las cosas malas te dañen. Esas cosas te dañan a ti. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende que si tú estás en esa actitud, te va a dañar, porque eso va a entrar en tu mente, en tu corazón, y va a dañar tu corazón. Recuerda, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas contaminan al hombre. Si tú permites que tu oído reciba todas esos venenos, entonces eso te va a dañar tu corazón y va a dañar tu personalidad. Y Dios dice, cuídate, cuida tu oído. Pero también tenemos que cuidar el oído de lo que la gente, que a veces, hay gente que quizás tenga una noble intención en la parte humana, ¿ok? Y recalco eso, en la parte humana, que puedan influenciar en tu vida a través de comentarios que puedan robar tu fe o robar tu entusiasmo. Y hay personas que, sea por una intención directa o sin intenciones, pero el diablo los puede usar, ¿ok? Y hablar de ti o conversar en contra tuya, etcétera, o hacer comentarios despectivos a tu persona. No puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que nadie te dañe. Tú tienes que cuidarte. Ten cuidado de ti mismo. Cuida tu oído. Si alguien tiene una convicción negativa, o uno de los retos muchas veces que tiene son las redes sociales. En las redes sociales, pues, a veces hacen daño a la gente porque
expresan comentarios que son alusivos. Yo he visto personas hasta peleando en las redes sociales. Bueno, he visto, no me gusta esas actitudes, ¿verdad?, de la gente que le hablan algo negativo y lo contestan. No. Si tú caes en el juego, entonces estarás dándole valor a eso. Lo mejor es ignorar eso, lo mejor es simplemente pasar por alto. Porque tú debes proyectarte en una dimensión más alta. O sea, si tú caes en esa bajeza, te vas a ir con él en la bajeza. No, demuestra que tú eres mayor que eso y que estás en una posición de altura y no te rebajes, ¿ok? Y entonces no permitas que los comentarios de otras personas te afecten. No permitas eso. Y para eso hay que cuidar el oído. El oído de las cosas, como dije, de no andar chismeando en medio de tu pueblo, y el oído de la gente que habla contra ti, que trata de robar tu fe, tu ánimo, etc. No. Esa gente tú ámalos. No podemos odiarlos ni guardar rencor, hay que amarlos y orar por ellos, pero como yo digo, ámalos, ora por ellos, pero de lejito, de lejito. Evita personas tóxicas en tu vida. Hay gente que son tóxicos, que tienen sus problemas, que tienen a veces sus complejos, y que están en una situación de enfermedad emocional o espiritual, y uno pues debe, ¿verdad? Hay que amarlos, orar por ellos, pero hay personas que solamente Dios puede obrar y tú no eres el Salvador, ni tú eres un psicólogo, creo yo, ¿verdad? Si me está escuchando algún psicólogo o psicóloga, bueno, amén, puede darle terapia, pero la mejor forma es orar por ellos, amarlos y evitarlos, para que la persona se dé cuenta de que realmente eso no le aprovecha. Ok, entonces, volviendo entonces a nosotros, ahí Pablo dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir, no permitas que nadie te desprecie, te desanime, etcétera, etcétera. Dice, si no, sé ejemplo. Eso es lo que acabo de decir. Sé ejemplo a los demás en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, elévate a un nivel superior. No te rebajes a ese lodazar. Yo tengo un lema que es un poco duro para algunas personas que no entienden, pero si tú le pones dedicación vas a entender. Y es que las águilas no comen gusanos. Las águilas comen pollos, liebres, pero no comen gusanos. Usted no ha visto una águila rebuscando un gusanito en un lodazar. No, las águilas se vuelan muy alto y nosotros no somos buscadores de gusanos. Nosotros buscamos a altura y nosotros debemos vivir en altura, no por vanagloriarnos, no, sino por excelencia para Dios, por ser lo mejor que podamos para el Señor. Y eso es lo que Pablo le dice aquí. Mira, sé ejemplo a los demás, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en limpieza. O sea, que la gente vea que tú estás en una posición no de lodazar, sino de altura. No, como dije, no para vanagloriarse, sino para agradar al Señor. Y ellos van a ver algo diferente en tu vida. Y cuando una persona que se acostumbra a vivir en el lodazar choca con una persona que está en altura, la Biblia dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y esa respuesta es no. La persona que está en el lodazal busca gente que esté en el lodazal para estar siempre en el lodazal. Pero la persona que está en altura va a buscar gente que está en altura para vivir en altura. El que está en el lodazal no puede caminar con el que está en la altura. Así que tú no vivas en el lodazal, vive en altura, porque para eso Dios nos llamó, para vivir en plenitud, en excelencia para la gloria de Dios. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito. Nosotros tenemos una misión. Cada persona tiene una misión en la tierra. Dios no hizo a nadie por accidente, porque dijo,
se me zafó y salió este. No, no, porque Dios no actúa así. Un Dios soberano que creó el universo tan perfecto no es un Dios que comete esos errores, ¿ok? No importa lo que haya pasado, si tú estás vivo es porque Dios tiene un propósito para ti. No importa cómo llegaste al mundo, lamentablemente, ¿verdad? Algunas personas tuvieron problemas, sus padres o lo que fuera, pero tú no eres un accidente. Si Dios te creó es porque eres importante y porque tienes una importante labor que hacer en esta tierra. Por lo tanto, no puedes descuidar el don que hay en ti, no puedes descuidar lo que Dios te dio. Entonces tienes que cuidarlo tú. Yo no voy a cuidar por ti, nadie lo va a cuidar por ti, ni los que viven cerca de ti lo van a cuidar por ti. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es cuidarme yo de lo que Dios me dio. Esto tengo que cuidarlo con mucho celo, porque esto fue lo que Dios me otorgó a mí. Y Él me va a pedir cuenta cuando llegue al cielo. O sea, Él invierte en nosotros. Hay gente que no entiende eso. Lo he dicho en otras ocasiones. Lo repito. No entiende que Dios ha invertido en nosotros. Él nos llama y nos perdona, nos salva, nos limpia, nos ayuda a purificarnos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos en que Él actúe en nosotros. Él nos va a ir moldeando, capacitando, ayudando para que nosotros crezcamos. Dios lo hace porque eso es lo que enseña la Biblia. Siempre que nosotros nos decidamos, Él está dispuesto a hacerlo para nosotros. Y Él invierte y Él nos da bendición, dones, talento, contesta nuestras peticiones, nos da el Espíritu Santo, todo lo que Dios invierte en nosotros. Pero Él invierte todo ese equipamiento para que nosotros produzcamos, para ayudarnos a cumplir su propósito en la tierra. Y todo lo que tú necesites, tú le pides a Dios, Dios te lo va a dar. Y no hay que preocuparse ni poner excusas. Hay gente que ponen excusas, ay, que yo no estoy preparado, que yo no tengo sabiduría, que yo no sé predicar, o que yo no tengo medios, que yo no tengo finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son excusas, Porque el Dios que creó el universo y que ha colocado tantas cosas en este mundo, tiene todo lo que tú necesitas para alcanzar tu propósito. Dios, cuando Moisés, Dios llamó a Moisés y le mostró el milagro allá con la serpiente en la vara, ¿verdad? Cuando lo llamó, la zarza que estaba ardiendo. Una planta que se llamaba zarza, ¿no? Y estaba ahí ardiendo, pero no se consumía. Y Moisés dijo, pero ¿cómo no se puede? No, hay un fuego ahí y esa es una planta y no se está consumiendo, no se está destruyendo. ¿Qué pasa ahí? Se acercó. Era Dios revelándose, ¿no? Y cuando ve ese milagro, el Señor le habla el Señor. La voz le dice, Moisés, quita el sandalia de tus pies porque este es el lugar santo. Y él se sorprende, Dios se le revela. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Dios. Y entonces lo manda a hacer la misión, ¿no? Y Moisés le dice, ¿pero quién soy yo? Y le digo, ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía la vara que usaban los pastores, ¿no? Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y él le dice, tira la vara en el suelo. Y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y él se asustó, cógela por el rabo, la cogió y se convirtió en vara otra vez. Le dijo, tu mano, métela en tu costado, sácala, y estaba leprosa. Luego la metió otra vez, estaba limpia. Yo soy el Dios de los milagros y te mando ahora a Egipto para que saque a mi pueblo. Y Moisés se le ocurre, perdonando que yo lo diga de esta forma, la brillante idea de decirle, Señor, pero es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir a Faraón a decirle que deje salir a tu pueblo? Usted ha oído una persona tartamuda, ¿no? Que se le dificulta hablar rápidamente. Y Moisés era tartamudo. Y le pone esa excusa a Dios. ¿Cómo voy a ir a Faraón? Pero yo digo, no acaban de ver la gloria de Dios. No acaban de ver un milagro de una zarza ardiendo y no se consume. De la vara hecha serpiente, de tu mano hecha lepra. Estoy diciéndote que yo soy el Dios poderoso. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios lo podía haber sanado allí mismo de la tartamudez, pudo haberlo sanado, pero si hizo aquellos milagros eran más poderosos. Hoy día algunos médicos dicen que a algunos tartamudos lo que hay que cortarle un poquito el frenillo y se le normaliza todo. Dios pudo haber permitido que se cayera, se cortara ahí mismo y se sanara. Pero ¿sabes qué? Le dijo el Señor, pues ahora vas a ir
y no lo sanó, no lo sanó. Digo, pues entonces Aarón va a ser el portavoz tuyo. Le quiso decir, Moisés, ¿por qué pones excusa cuando yo te mando? Si yo soy el Dios poderoso que creó todo, yo voy a suplir todo lo que tú necesites. Vete en mi nombre. Así mismo cuando llamó a Jeremías, Dios lo llamó y dijo, Señor, es que yo soy niño. Y él le dijo, ¿qué niño? No digas que eres niño, porque donde yo te mande tú vas. Isaías dijo, ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios. Pues mira, pasaron el carbón encendido, tómate limpio. Y Pablo dijo, quítame este aguijón, porque yo no puedo, porque tengo este aguijón. Y él le dijo, mira, bástate mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. Con aguijón o sin aguijón tú vas a ir porque has desconfiado de mí. Hermano, no podemos ponerle trabajo a Dios. Él suple todo lo que necesitamos. Lo que Él quiere es que nosotros digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, Dios lo va a suplir. Tú empeñate en hacer la obra de Dios, haz lo que tú tienes que hacer y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. No descuides el don que Dios te dio. Ocúpate en esas cosas. Ocúpate, ahí le dice, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en el estudio. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Que cuídate las áreas de tu vida, cuídate en esas áreas, fortalécete, trabaja para tu personalidad, trabaja para tu formación y Dios entonces canaliza tu vida hacia el propósito de lo cual tú eres llamado. O sea, Dios te ha dado las capacidades, los dones, todo lo que tú necesitas para ejercer la labor que Él te mandó. ¿Ok? No, lo que necesitas es avivar ese fuego del don que está en ti. Es ocuparte de esas cosas. Y como dice ahí, el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Mantente en la enseñanza de la palabra, en lo que Dios te ha determinado, en esa convicción, en esta enseñanza de lo que soy yo, de lo que yo he ordenado, de lo que he mandado. No estamos hablando de mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres no son mandamientos de Dios. Hay que entender eso. Los mandamientos de hombres son mandamientos de hombres. Ahí no está hablando de mandamientos de hombres, está hablando de mandamientos de Dios. Mantén los mandamientos, como le dijo a Josué. Josué, eso que te prescribió Moisés, que es mi palabra, medita en ella día y noche, pues haciendo esto, entonces serás prosperado en todo lo que tú emprendas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos ha ordenado, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a eso, a nosotros a mantenernos en esa enseñanza y a cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos en todos los sentidos para ir formando nuestra personalidad, entonces cumplimos el propósito de Dios. Y al cuidarnos espiritualmente, entonces nos cuidamos físicamente. Hay que cuidarse físicamente. Yo veo con mucho asombro cómo los creyentes no se cuidan físicamente. O sea, ellos, por ejemplo, en la comida comen de todo, lo bueno, lo malo, lo que no es bueno, lo que es malo. Y no estamos hablando de cuestiones doctrinales, porque todo lo que Dios hizo el Señor dijo, lo limpió, ¿verdad? No hay alimentos impuros, pero hay alimentos que nos hacen daño. Vi por ahí un post de alguien que puso, lo puso así, me pareció jocoso, un monito con una pipita bien pronunciada y que decía esta es mi dieta de fe, como todo lo que quiera y quiero que Dios me sane de la diabetes. No, perdona, hay que tener cuidado, o sea, los organismos son diferentes, los procesos son diferentes, pero si un misionero me dijo, si me como toda el azúcar antes de tiempo, después voy a tener que parar porque me va a dar diabetes, etc. Y hay cosas que hay que cuidarse, ¿entiendes? Hay que cuidarse físicamente, hay que cuidarse, hay que tomar alimentos en la medida que sea posible, ¿no? Porque hay lugares donde obviamente lo único que hay que comerse lo que haya. Y yo digo que yo he estado en países donde
Yo he estado cerca de las Amazonas y cuando yo empecé como misionero, que iba a los lugares, la gente me decía, hermano, ¿quiere comer? Y yo decía, un momento, no me diga lo que me va a dar, no me mencione aquí lo que sea. Usted sírvalo y yo le doy gracias a Dios, me lo como lo que sea. Si es un cocodrilo, o si es una serpiente, o si es un mono, no me lo diga, porque si me lo dice, entonces me va a afectar mentalmente. Usted deme lo que sea, que yo me como lo que sea. Y así hacía yo. O sea, en aquel momento no podía escoger nada, así que lo que me pusieran delante había que darle gracias y comérselo en el nombre del Señor. Comía hasta hormigas allá en Colombia, unas hormigas gigantes. Y qué sé yo más que comí. Anyway, hay que cuidarse, pero ahora trato de cuidarme, ¿no? lo más que puedo. Y también hay que cuidar las relaciones de los demás. Aquí lo dice bien claro. El Señor le dijo a Timoteo que fuera ejemplo. Hay que ser ejemplo a los demás. Hay que cuidar las relaciones interpersonales. Tienes que cuidarte. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que cuidar la relación si estás casado con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Tienes que tú cuidar esa relación. Y nosotros sabemos cómo podemos cuidar el corazón nos dice lo que está correcto y lo que está incorrecto. Eso nadie puede tener esa excusa de que no, yo no sabía, lo hice, se me escapó esa. No, uno sabe porque antes de uno ejecutar algo o de hablar, uno lo piensa y allá el corazoncito o suena la alarma o nos dice luz verde. Uno tiene que saber cómo hablar. Y ahí dice, ese ejemplo en palabra, cómo tú hablas con las demás personas, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Habla altura, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la ley del evangelio. Haz con otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Tú verás. No estés criticando a nadie, golpeando a nadie, menospreciando a la gente, porque a ti no te gusta que te hagan eso, ¿verdad? El Señor me dijo, cuando yo estaba empezando, me dijo, como yo he tenido paciencia contigo, tenla tú con los demás. Y debes hacer lo mismo, ¿no? Dios ha tenido paciencia contigo, te ha perdonado mucho, ¿verdad? Pues haz tú lo mismo con los demás. Trata a la gente bien, con cortesía, con amabilidad. No hables de sus errores. Cuando pienses a hablar, criticar, muérdete los labios. Pero cuando sientas a halagar, dilo a los cuatro vientos, halaga a la persona. Porque las personas necesitan ese apoyo emocional. Y si tú te cuidas a ti mismo, el beneficio mayor lo recibes tú. Porque la bendición que tú das, que no es recíproca, vuelve a ti. Te bendice a ti mismo. Y tú lo haces no solo por la persona, sí uno lo hace para motivar a la persona, pero más que nada lo haces por ti. Porque eso vuelve a ti mismo y te ayuda en tu formación y en tu personalidad. Ese es el evangelio que yo conozco. Ese es el evangelio de la Biblia. Si hay otro, bueno, la Biblia enseña que hay otros predicando otro evangelio, pero ese es anatema. El evangelio que yo conozco de la Biblia, que leo, es ese. Es uno, cuidarse para formar una personalidad plena, para bendecir a los demás. Y a veces hay gente que se convencen no solo con las palabras, sino con las acciones. Como nosotros actuamos, predicamos. Y se predica con el testimonio. Por eso la Biblia dice, cuídate. Cuídate porque tú eres una carta abierta leída por todos los hombres. Trata a la gente en altura y tú vas a crecer. Vas a estar en altura. No vivas por debajo de eso. Hay un potencial en ti y es lo que Pablo le dice a Timoteo y es la palabra que Dios me ha dado para ti hoy. Tienes mucha capacidad. Tienes mucho que hacer. Tienes mucho potencial para estar bajándote. No, cuídate tú mismo y entra en esa dimensión de altura y verás la gloria de Dios. Y si no tienes a Dios, te invito para que vuelvas a Él. Pídele perdón al Señor, entrega tu vida a Jesús. La Biblia dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete, cree en Jesucristo y Dios te salvará. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios bendiga.